de semana. Ya, pero Te voy a aclaremos acompañar al toda la tiro, semana, para ¿sí? que no se preocupe la gente, que Iván Valenzuela no está enfermo. No, esta vez no. No está enfermo. Esta vez no. Está muy sano. Está muy bien, sí. muy Tiene contento. unos días de descanso que merecidos son. Obviamente lo vamos a estar reemplazando esta semana. Así que Ramón va a estar acompañándonos toda la semana. Y tenemos Así es. invitados. Tenemos invitado el día de hoy. Cristóbal Rovira, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y director del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha, el Ultralab. Ya, ¿y por qué está Cristóbal hoy día? Está porque está dando a conocer el estudio de lo convencional a lo extremo, perfilando las bases de apoyo de la derecha chilena, un momento muy apropiado porque ya que se está poniendo animada toda la competencia electoral. Muy buenos días, Cristóbal. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias Bienvenido. por la invitación. Ya, este es un estudio, una radiografía, dice, sobre los votantes de derecha y de ultraderecha en Chile. A ver, partamos como por lo más simple. ¿Por qué este estudio y por qué en este momento? La motivación de este estudio es que nosotros sabemos que en Chile está sucediendo algo similar a lo que está pasando en otras partes del mundo, y es que hay un creciente conflicto entre dos derechas, una derecha convencional y una ultraderecha. Y lo estamos viendo en el debate actual respecto a distintos candidatos y seguramente distintas listas partidarias. Lo que tenemos poca información es si es que eso que nosotros observamos de esa disputa a nivel político tiene un anclaje a nivel ciudadano. Vale decir, existen distintos tipos de votantes que apoyan a la derecha convencional y a la ultraderecha, y a nosotros lo que nos interesa es tratar de encontrar similitudes y diferencias, y sobre todo cuáles son las motivaciones, los pensamientos y las ideologías que podrían tener esos distintos votantes. ¿Y qué grupos se utilizaron? O sea, ¿qué muestra se utilizó para hacer esto? Nosotros trabajamos de dos maneras. Primero partimos cuantitativamente con una encuesta representativa de la población, cara a cara, de alta calidad, 1.500 casos, y ahí lo que nosotros hacemos es perfilar quiénes son las personas que estarían dispuestas a votar solo por José Antonio Kast y quiénes son las personas que solo estarían dispuestas a votar por Evelyn Matei. Vale decir que no estarían dispuestas a cruzar el voto. Y con eso obtenemos que aproximadamente un 12% de las personas votarían solo José Antonio Kast y un 12% solo Evelyn Matei. Y lo que hacemos es, primero que nada, perfilar quiénes son esas personas. Y en un segundo lugar, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Son grupos de discusión. Sentamos a conversar a personas de que solo votarían a la ultraderecha. Hicimos 6 de esos grupos de discusión y 6 grupos de discusión con personas que solo votarían a la derecha convencional. Y esos grupos de discusión los hicimos diferenciados según nivel socioeconómico, edad, género, y con eso tratamos de obtener información que es muy rica analíticamente para comprender quiénes son estos distintos tipos de votantes. Ya, antes de entrar en qué aparece, en qué va apareciendo en la encuesta y en los focus group, hay una cosa que es que en la encuesta tú divides derecha, votantes de Evelyn Matei, y en ultraderecha votantes de José Antonio Kast, pero el mundo de los republicanos no les gusta nada el concepto de ultraderecha. De hecho, ellos han acuñado esto como de la nueva derecha. ¿Por qué ultraderecha? A ver, nosotros observamos esto desde el mundo académico y trabajamos con categorías analíticas. Y las categorías analíticas lo que establecen es que justamente estamos observando, y este es un fenómeno global, no solo chileno, a veces se nos olvida, un conflicto entre estas dos derechas. Una derecha tradicional, convencional, que siempre ha existido, y que lo propio de esa derecha es plantear posturas relativamente conservadoras, pero en el marco de la democracia liberal. Y lo que hemos estado viendo en el mundo es que empieza a surgir una nueva derecha, que la llamamos ultraderecha. ¿Por qué? Porque plantea ideas que son de derecha, pero con mucha más fuerza, con mucha más radicalidad, y en segundo lugar, lo que es muy importante, porque mantiene una relación conflictiva con el sistema democrático. Pensemos en Orbán en Hungría, pensemos en Donald Trump, pensemos en Bolsonaro. Personas con las cuales estos personajes de ultraderecha en Chile, que no les gusta llamarse como tal, sí se juntan con ellos. Por lo tanto, vemos de que hay una similitud ideológica en esos proyectos. Ya, perfecto. Y a partir del estudio, ¿son distintas? Lo primero que nosotros encontramos con los datos de la encuesta, que es muy interesante, es que el perfil de estos dos votantes es muy similar a lo que sabemos en otras partes del mundo. El perfil de las personas que solo votarían a José Antonio Kast tiende a ser más masculino que femenino, tiende a estar centrado fuera de la región metropolitana, tiende por lo general a ser bastante joven en el segmento de 18 a 24 años, y en una serie de posturas ideológicas tiende a ser muy radical hacia la derecha, lo cual es muy similar a lo que sabemos para los votantes de otras ultraderechas en el mundo. ¿Y cuáles son los temas que más los convocan o que uno podría decir que son tal vez, desde ese punto de vista, más intransables?
Lo que nosotros ahí vemos, y ahí es interesante combinar lo cuantitativo con lo cualitativo. Si nosotros tomamos la encuesta primero, nos damos que sobre todo en las temáticas morales, nos vamos a dar cuenta que están mucho más a la derecha, que son mucho más conservadores, y también pasa eso con la cuestión socioeconómica. Y después los grupos de discusión, donde nosotros escuchamos las conversaciones, cómo ellos piensan, ellos ven de que esta nueva derecha, una de las gracias que tiene es justamente su intransigencia. Que ellos dicen lo que a nosotros nos gusta de estos actores es que ellos plantean ideas y que no están dispuestos a ceder bajo ningún aspecto cuáles son los principios básicos que ellos defienden. Es interesante en la encuesta, cuando hace la primera parte, que dividen entre votantes de Evelyn Matei y votantes de José Antonio Kast, que también hay un grupo que es que podría votar por cualquiera de los dos candidatos. ¿Cómo es ese grupo que se mueve? Ese grupo es interesante porque, como tú bien dices, hacemos el ejercicio de ver quiénes votan solo por uno y solo por el otro y aquellos que estarían dispuestos indistintamente a votar por el uno o por el otro. Ese votante en general tiende a recoger algunas cosas de la derecha convencional y otras de la ultraderecha. La particularidad que sí tiene es que es mucho más partidario. En la pregunta si usted se identifica con un partido político, son personas que por lo general sí se identifican con partidos y que sí se identifican con partidos de derecha. Lo que vemos en cambio con la persona que solo quiere votar a José Antonio Cast, solo quiere votar a Evelyn Matei, es que tiene una mayor reticencia hacia los partidos políticos. Por lo tanto, esa persona que está dispuesta a votar por cualquier derecha es un votante más partisano, por así decirlo, lo cual lo diferencia quizás del votante que solo quiere votar por un candidato o por el otro. Ya, y en eso, entonces, ¿cómo visualizan ustedes esto que algunos analistas políticos dicen que cuando trata en campaña de alguien parecerse a otro o ponerse más duro que el otro, porque entran en una competencia justamente para un bolsón electoral, esto de que el sucedáneo no reemplaza al original? Es una muy buena observación y que la sabemos por la evidencia comparada. Por eso insisto que la motivación de este estudio es traer a colación un debate global. Lo que está pasando en el mundo es que estas derechas se están compitiendo entre sí, que es lo que nosotros también sabemos en nivel global y que también se replica en Chile, que estas son personas que históricamente votaban a la derecha convencional. En nuestros grupos de discusión una cuestión que salía muy fuerte es que estas personas que votan a la ultraderecha dicen yo me decepcioné de la derecha, yo siempre voté a RN, yo siempre voté a UDI, pero cuando Sebastián Piñera hizo X o Y, dije este ya no es más el partido en el cual yo me identifico, el mundo con el que me identifico. Entonces lo que tenemos es una competencia entre estas dos derechas. ¿Qué es lo que a veces sucede? Que la derecha convencional cree que lo que tiene que hacer para recuperar a ese votante es radicalizar su postura. La evidencia comparada al respecto es muy fehaciente y demuestra que cuando las derechas convencionales imitan a las ultraderechas, quienes ganan la pelea son las ultraderechas, porque en el fondo ceden cuáles son sus propuestas programáticas más moderadas, intentan imitar a esa otra derecha y esa otra derecha siempre va corriendo el cerco más a la derecha. Y en ese sentido, Cristóbal, tú dices, en el mundo de la ultraderecha hay una decepción con las posturas de la derecha convencional. ¿Qué es lo que los decepcionó? ¿Tiene que ver con materias valóricas? ¿Tiene que ver con materias de seguridad? ¿Tiene que ver con todo? Porque, ¿qué es lo que los hace huir de un determinado sector? Yo creo que es una combinación de factores. Mucho aparece sobre todo en los grupos de discusión la cuestión valórica. Por ejemplo, se saca a colación de que Sebastián Piñera corrió el cerco en temas como el matrimonio igualitario, pero también se saca al pizarrón lo que sucedió en el estallido social. Y muchas veces dicen estos votantes de ultraderecha, Sebastián Piñera no tuvo la fuerza suficiente para hacer lo que había que hacer, que en el fondo era movilizar a las Fuerzas Armadas con más fuerza. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si uno analiza los datos contextuales de Chile en su conjunto, vamos a ver que esas posiciones son minoritarias. El grueso de la población chilena se ha ido volviendo cada vez más liberal en una serie de temáticas. Pensemos en los valores morales. Chile a inicio de los años 90 era un país muy conservador, que estaba opuesto incluso hasta el divorcio. Hoy en día, si observamos los chiles, la gran mayoría de las personas en nuestro país tiende a tener posturas relativamente liberales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que producto de este corrimiento hacia el centro, podríamos decir, del grueso de la ciudadanía, aparecen bolsones de votantes de ultraderecha que son minoritarios, que se sienten de alguna manera de que este ya no es su país. Pero insisto, son posiciones minoritarias. Hay como una cosa con el pasado, ¿no? Como con una mirada a un pasado que se fue, que tiene que ver mucho con, por ejemplo, determinado modelo de familia. Es absolutamente cierto. Los grupos de discusión, una idea fuerza que aparece en estos votantes de ultraderecha es que ellos lo que defienden es la familia. Y cuando defienden la familia es una imagen de familia monoparental, en el fondo, y que solo quieren ese tipo de familia y que todos los demás actores
para ellos son de izquierda, en el fondo. Da lo mismo si eres progresista o eres de centro derecha, para ellos forman parte de lo mismo porque ya no defienden esa familia nuclear que era el Chile antiguo que ellos echan de menos. Cristóbal, pero si estos grupos que son identificados así, que tienen estas características, numéricamente son menores, uno diría que entonces el espacio está dado para aquellas posiciones más moderadas puedan encontrar mayor consenso, discutir, pero eso no es lo que se ha dado en el último tiempo. Curiosamente lo que se ha dado es justamente polarización y los que han ganado últimas elecciones o se han enfrentado en definiciones han sido más los extremos que efectivamente esta gran franja intermedia que entonces, ¿qué pasa? ¿Se ve silenciosa o subyace respecto de estos otros grupos? Yo creo que hay dos formas de ver esto. Una es tal como tú lo señalas, que tiene que ver de que hay una mayoría que en cierto sentido no la logramos ver con detalle, porque estos grupos, ¿qué es lo que hacen? Polarizan determinadas ideas y nosotros hablamos mucho al respecto porque justamente como tratan de correr el cerco, como son muy hábiles en redes sociales, ¿qué es lo que hacen? Es ganarse un espacio, aunque no sean la mayoría, pero logran que su voz sea escuchada. Y perdemos a veces el foco de que el grueso de la ciudadanía no necesariamente piensa así. Esa es una forma de verla. La otra forma de verlo es que estos grupos sí tienen la sensibilidad de politizar determinados temas en donde hay un relativo consenso social. ¿A qué es lo que me refiero? En cuestiones como migración o seguridad ciudadana, sabemos que hay una demanda en el país que es en general del grueso de la ciudadanía a correr el cerco hacia políticas más punitivas y a tratar de que ingresen menos personas. Entonces, en esos temas, por ejemplo, ellos sí conectan con una demanda ciudadana. No obstante, la fórmula como quieren solucionar eso los aleja de qué es lo que el grueso de la ciudadanía quiere. O sea, son muy... logran identificar las preocupaciones ciudadanas de manera como muy precisa, ¿no? Algunas de ellas sí, estoy pensando en inmigración y seguridad ciudadana, y otras no. Ya, estamos con Cristóbal Rovira, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, que está dando a conocer el estudio de lo convencional a lo extremo, perfilando las bases de apoyo de la derecha chilena. Entonces, que indaga sobre los distintos tipos de derecha. Pero lo que me quedo con la impresión, después de ver tu estudio, es que lo que tú estás planteando a partir de los datos recogidos es que efectivamente existen dos derechas distintas, que no es una cosa como tan flexible, que se muevan de una a otra, sino que han empezado a perfilarse dos idearios distintos. Absolutamente, y eso es lo interesante del estudio porque uno logra demostrar y encontrar esta evidencia que estamos hablando de votantes que son diferentes, recordemos la encuesta en términos sociodemográficos, en términos de edad, de nivel socioeconómico, de educación, y si es que nosotros vemos los grupos de discusión de cuáles son las ideas que ellos profesan. Una cuestión muy interesante, por ejemplo, es que ese votante de derecha convencional es crítico del gobierno, pero su crítica al gobierno guarda directa relación con que a juicio de ellos no son personas que están preparadas y que no logran gobernar de manera eficiente. Pero si tú quieres una crítica bastante pragmática, lo que tú observas en el votante de ultraderecha es que tiene un odio hacia la izquierda. Y el tipo de epítetos que utilizan, que no los quiero reproducir en esta radio, te muestra de que hay una bronca, que hay un odio que es emocional, que es lo que generalmente nosotros en ciencia política llamamos una polarización afectiva. Lo que ellos tienen es un rechazo visceral hacia el mundo de izquierda, que no es lo mismo que sucede con el votante de derecha convencional. De hecho, ese votante de derecha convencional valora que la derecha convencional esté dispuesta a llegar a acuerdos con las personas que piensan diferente. Lo que pasa con el votante de ultraderecha es que ven con muy malos ojos de que se esté dispuesto a transar determinadas reglas del juego o determinados principios básicos. La derecha convencional, y dado este escenario, pero también mirando lo que ha sucedido en el mundo, ¿qué caminos le visualizan a aquellos que están tal vez en esa postura, que es el que se tiene que transitar precisamente para, en esa competencia, ¿no es verdad?, en esa competencia de ideas, tratar de imponer sus términos? Hay una primera cosa que nosotros sabemos, que conversamos brevemente, que hay algo que las derechas convencionales no deberían hacer. Cuando las derechas convencionales están intentando imitar el discurso, lo único que van a hacer es que amplifican ese tipo de ideas y que se desdibujan ellas fuertemente. Por lo tanto, la solución pasa más bien por tratar de mantener su perfil de una derecha convencional que va a defender posturas que son más bien conservadoras dentro del marco de la democracia. ¿Cuál es el costo que eso tiene?
de que no se puede negociar o se puede establecer alianzas con esa ultraderecha. Pensemos qué es lo que pasó en Alemania recientemente. El Partido Cristiano-Demócrata de Friedrich Merz logra sacar la primera mayoría y la segunda mayoría es la ultraderecha. Y en Alemania, ¿qué es lo que hay? Es un cordón sanitario, donde la derecha convencional dice: nosotros no estamos dispuestos a negociar o establecer un tipo de gobierno con esa ultraderecha y tenemos que aliarnos con la socialdemocracia. Por lo tanto, esto lo que obliga es a repensar cómo es que se forman coaliciones en los sistemas políticos y efectivamente esas derechas convencionales quieren seguir apegadas a las reglas del juego de la democracia. Sí, la pregunta es lo que tú consideras ultraderecha acá, que es como básicamente casi, me imagino que, porque cuando hacen el estudio todavía no había emergido con tanta fuerza Johannes Kaiser, pero si se puede meter el mundo republicano en el mismo paquete de Bolsonaro, Donald Trump, por de pronto, porque por ejemplo acá cuando José Antonio Kast perdió la elección anterior, inmediatamente reconoció su derrota, como inmediatamente adhirió al resultado democrático. Y una de las cosas de la ultra es que es bastante menos, tiene bastante más ambigüedad con los temas de la democracia. Es una buena pregunta y aquí yo creo que lo que sucede es que las ultraderechas hay que pensarlos en plural. Y yo creo que muchas veces nos fijamos en las figuras más icónicas o más transgresivas, como Bolsonaro o como Trump, donde tenemos mucha evidencia que son líderes con credenciales democráticas muy débiles, ¿no? Pero si nosotros pensamos la ultraderecha en su contexto global, hay muchos otros liderazgos que son más similares a lo que podría ser el Partido Republicano José Antonio Kast. Pensemos en Marine Le Pen en Francia, de que si es que uno ve, acepta los resultados sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que sabemos de ese tipo de actores? Que las agendas que profesan atentan contra el principio básico de la democracia liberal, de que no es solo las elecciones, sino que también tiene que ver con una serie de instituciones que permitan el respeto de la minoría, que permitan que determinadas reglas del juego funcionen. Y lo otro que tampoco tenemos que olvidar, de que aun cuando es cierto que José Antonio Kast y el Partido Republicano parecen ser más moderados de lo que podría ser Bolsonaro, ¿cuáles son las agendas internacionales de estos líderes? ¿Con quién se junta José Antonio Kast cuando va afuera? Se junta con Milei, se junta con Bolsonaro, se junta con ese tipo de liderazgos y no se junta con Angela Merkel. Son dos tipos de derechas diferentes que no tenemos que olvidar, creo yo. Y por último, Cristóbal, en la declaración un poco más cualitativa, ¿no?, de este sector o estas personas que se identifican de esta manera, ¿son fieles a la figura y al liderazgo de una persona en particular? ¿O sus ideas son más consistentes respecto a entregarle su apoyo a quien en ese momento represente mejor aquello que piensa? Es una muy buena pregunta, Ramón, y se conecta con lo que decía Angélica. Es verdad que este estudio nosotros lo hicimos justo antes de las elecciones municipales, pero lo que es interesante aquí es que ya se mencionaba la figura de Kaiser. Aparecía. Aparecía, pero lo otro interesante es de que uno nota que la adhesión hacia el liderazgo de José Antonio Kast no es una cuestión de esta es el gran líder que a nosotros nos representa, sino que más bien lo que nosotros estamos buscando es que personas defiendan cuáles son nuestros principios. Por lo tanto, volvemos a lo que tú decías. Estos son tipos de electorados diferentes, de que no tienen una adhesión hacia un líder en particular, sino que más bien profesan un conjunto de ideas. Y cuando tienen un líder que profesa esas ideas, lo van a adherir. ¿Y eso es lo mismo en la derecha convencional con respecto a Evelyn Matei? Absolutamente. Y son votantes en cierto sentido que están desencantados y que ellos mismos dicen: a lo que nosotros nos falta en cada uno de nuestros mundos son líderes que sean capaces de articularnos. Estamos a la espera de ese liderazgo, por así decirlo. O sea, que parezca el mejor, pero nadie la tiene ganada en ese sentido. En absoluto, no hay una adhesión que sea fuertemente emocional hacia una determinada figura, sino que más bien es un conjunto de ideas que ellos profesan y tratan de ver quiénes son los candidatos que podrían representarlos de mejor manera. Y por último, cierro con una cosa relevante. Lo que nosotros veíamos también en esa ultraderecha es que esos votantes tienen una competencia interna, y que en el fondo tienes algunos de ellos que inclusive son más radicales que otros y por lo tanto están abiertos a distintos tipos de liderazgo, que es parte de lo que estamos viendo hoy en día, la disputa entre Kaiser y Kast. Muy bien, en nuestro Rat Pack del día de hoy, de jornada de día lunes, Cristóbal Rovira, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica y autor de esta investigación que estábamos comentando de lo convencional a lo extremo, perfilando las bases de apoyo de la derecha chilena, ha sido nuestro tema en el día de hoy. Puedo decir, Cristóbal Rovira, que en las distintas derechas hay bastante interés por tu estudio. Reporta el WhatsApp colaborativo. Muchas Todos gracias. los tipos de derechas, incluso con objeciones, pero lo quieren ver. Lo van a analizar en detalle. ¿Ve? Gracias, Cristóbal, que estés bien. Muchas gracias. Angélica. El atento, mira, hoy día todos los que salieron escogidos vocales
porque sabemos, Sí. aunque la primaria del 29 de junio es voluntario votar, no es voluntario ser vocal, así que si salieron escogidos y tienen que excusarse, tienen plazo hasta entre hoy y el miércoles para hacerlo. Yo ya me busqué, no Yo tampoco, estoy. porque vamos a tener que trabajar, por suerte, así que no hubiéramos tenido que excusar igual. Ya, eso, y por otra parte, hoy día a las 5:30, el presidente Boric, junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, encabezan la entrega de carpetas de calificación a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política. Todo esto en el marco del plan de búsqueda. Entonces, le empiezan a entregar información a las familias sobre este trabajo que han estado haciendo. Muy bien. Angélica, nos vemos, ¿ah? Que esté muy bien. Buenos días.